Hola, ¿cómo están? Sí. Hola. Hola. Bueno, vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente. Hoy tuvimos un inconveniente con internet, pues estamos arrancando más tarde que de costumbre. Pero no sé si me están escuchando. Ahí se van sumando. Y la idea más que nada era arrancar más temprano. Pero bueno, ¿cómo estás, Mariana? Hemos tenido algunos inconvenientes, como les decía, con la señal. Buen día, Noelia. Bueno, también la verdad que el día de hoy es aquí en Tucumán bastante particular. Está lluvioso, la verdad que está como para quedarse un tiempo más en la cama. No sé si me están escuchando, me gustaría que me digan si me escuchan bien. Bien. ¿Cómo estás, Constanza? Entonces, sumando Cecilia. Bueno, la verdad que seguimos contestando muchas preguntas, digamos, de papás que nos van enviando sus dudas, digamos, a lo largo de todos nuestros servicios de mensajes. Por ahí quería aclarar dos cositas primero que han surgido, digamos, entre las preguntas. Antes de que pasemos a hablar a un tema que habíamos pensado en charlar con ustedes, con Silvia hoy, que es el proceso diagnóstico antes de llegar a abordar un diagnóstico puntual. Han llegado mensajes de papás preguntándome sobre un artículo que se publicó en Infobae sobre una decisión judicial de permitirle a un niño salir de su casa. Bueno, esta es una circunstancia puntual que ha sido publicada en este medio de comunicación, donde un niño con diagnóstico de TEA fue autorizado a través de una medida judicial, ¿sí?, en un juzgado de Buenos Aires, a poder salir de su casa, a caminar, a hacer pequeñas caminatas. Pero es un caso puntual que ha sido justificado por el médico tratante, justificando que el niño necesitaba de las salidas para poder regularse, para poder bajar los niveles de ansiedad, pero eso no se aplica al resto, ¿sí? Eso no se aplica al resto de las personas, es solamente una medida puntual en este caso en particular. También tenemos que pensar que es un caso, como yo les digo, bastante particular. Entonces, acá se va sumando Silvia. Hola chicas, ¿cómo están? Entonces, ese caso bastante particular no se contempla con el resto de los otros, y también está bueno que como papás, porque en muchos comentarios decían, bueno, yo podría hacer lo mismo, tengamos cuidado, por ejemplo, pensemos realmente si es necesario recurrir a una medida judicial para sacar a nuestros hijos, si nosotros lo podemos manejar en la casa, mucho mejor. Y después también la otra pregunta que nos había llegado era, en realidad 3 comentarios con respecto a una publicación que se había generado, se había difundido en muchos sitios sobre un colega médico que había dado una nota en TN. Bueno, por ahí yo no la pude ver a la nota completa, pero muchos papás hacían hincapié de que este doctor, yo no lo vi así, pero para aclarar, este doctor había dicho de que la verdad que eran súper frecuentes las crisis en los niños con TEA en este periodo. Yo creo que él lo que dijo era que eran frecuentes en los niños que precisamente tenían, digamos, una mayor predisposición a las crisis, porque hay una realidad que es cierta. No todas las personas con TEA están teniendo crisis. La verdad es que la mayoría no. La verdad es que hay un grupo que no está teniendo crisis y que los niveles de ansiedad son muy bajos, especialmente en muchos adultos que están encontrando de pronto, en la cuarentena, una disminución de su ansiedad porque bajaron los niveles de exposición social. Ya no está esta necesidad de presión social, de tener que salir a hacer trámites, de tener que salir a interactuar, es más, van a un súper, casi no hay gente,
Entonces, en muchos adultos, digamos, esta presión ha disminuido. En los niños también hay un grupo que, digamos, que no está experimentando tanta ansiedad. Lo cierto es que hay una mayoría que sí está experimentando ansiedad, pero no todos están haciendo crisis. No es que todos los chicos con TEA actualmente están agrediéndose ni nada de esas cosas, porque eso no es cierto. No es cierto. Sí hay un mayor nivel de ansiedad producto de lo que habíamos hablado, el tema de la rutina, el tema de lo que tenía que ver con la necesidad de tener, digamos, una organización a lo largo del día en cuanto a las actividades, pero no todos están teniendo crisis. Sí, estos niveles de ansiedad también se manifiestan de otras maneras sin necesidad de tener crisis, ¿no? Estos niveles de ansiedad se van a manifestar también como irritabilidad, como conductas estereotipadas, como también aumento de, digamos, el apetito. Muchos chicos están comiendo mucho, pero no todos tienen crisis. Lo que tienen crisis, digamos, es un grupo particular de chicos también. Entonces, eso está bueno diferenciar. Los que no tienen tanta ansiedad, los que sí son la mayoría que tienen mucha ansiedad, pero no tienen crisis, sino que se manifiesta también a través, como les digo, de irritabilidad, berrinches, aumento del apetito, conductas estereotipadas. Y hay un grupo que sí está teniendo crisis. Pero si nosotros tenemos que pensar en lo global, sí podríamos decir que la mayoría está teniendo niveles elevados de ansiedad, pero no todos tienen crisis, eso es importante, ¿sí? Aumentan la frecuencia de crisis en aquellos chicos que tienen necesidades mucho más marcadas de apoyos, en aquellos chicos que por ahí, manejan niveles de ansiedad mucho más elevados y que de alguna u otra forma también necesitan quizás un tratamiento polifarmacológico, ¿sí? Pero no es que todos están haciendo crisis todo el tiempo, porque si no también eso da una imagen que es falsa y real de la situación. Lo cierto es que hay un montón de niños que no tienen un diagnóstico de TEA, que tienen otros diagnósticos, que también podemos decir que están más irritables, que están más molestos, pero crisis, no es que están teniendo crisis todo el tiempo, ¿sí? Y ya vamos a hablar en algunas otras desayunos, hablando de esto de crisis, porque uno dice, ¿qué es el concepto de crisis? Y bueno, hoy por hoy nosotros hacemos hacemos hincapié en las crisis, digamos, como lo que ustedes van a ver en muchos lugares, que se llaman los meltdowns o los shutdowns, que Silvia es la que sabe más inglés, me va a saber correcto. Shutdowns. Entonces, pero a eso fundamentalmente, digamos, queríamos contestar esas dos inquietudes que habían surgido principalmente, como para que los papás las puedan tener en cuenta. Hola chicas, ¿cómo están? Es día nublado y de humedad y los rulos lo saben. La verdad de que bueno, acá en Tucumán les contamos un poco, está nubladito, fresquito, así de que estamos chochos acá disfrutando de este tiempo lindo de lluvia. Una de las cosas, justo nos están mandando mensajes. Una de las cosas que nosotros queríamos, compartir con ustedes, aprovechando de que por ahí siempre se conectan muchos equipos, es el hecho de que hablarles un poquito de lo que es la parte del proceso diagnóstico, porque hemos notado que en la página un montón de papás se han comunicado y son papás que por ahí no tienen un diagnóstico y que estaban empezando con el proceso diagnóstico, digamos, haciendo todo lo que es la evaluación, la parte de los estudios, y bueno, como que quedaron a la mitad. En ese caso, estos papás es como que experimentan una doble sensación de angustia, porque es como que ya estaban como preparándose psicológicamente como para recibir la noticia de qué es lo que pasa y de pronto, bueno, toda esta situación hace de que eso se ponga en pausa. Y aparte de eso le sumamos la ansiedad de la situación general, entonces, bueno, queremos contarles un poquito de cómo es el paso a paso hasta obtener un diagnóstico, como para que esos papás, obviamente cuando termine esta situación de cuarentena o esta situación de aislamiento, puedan saber qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ahí lo que es importante cuando uno habla de un proceso diagnóstico es pensar que generalmente cuáles son los motivos más frecuentes de consulta, ¿sí? Y bueno, acá hay muchos profesionales que están conectados, está Cecilia, está Mariana, está Noelia. Está Edgar. Hola Edgar, ¿cómo estás? También nos está viendo Edgar desde Estados Unidos, que él es, coordinador del grupo DAVEM.
Mira, también los invitamos a sumarse. Y también estaba la Yani Ulloa desde Tierra del Fuego. Qué Bien. lindo, chicos. Estamos así de una punta hasta la otra, todo el continente. Buenísimo. Por ahí el principal motivo de consulta son las dificultades del lenguaje. Eso es una realidad, digamos, porque nosotros tenemos que ver, al menos digamos en los niños pequeños, el principal motivo de consulta, digamos, son las dificultades en el lenguaje. Un papá, por ejemplo, primero nota que su niño no habla. Vamos a focalizarnos, por ejemplo, vamos a hablar de proceso diagnóstico en general, pero ahora puntualmente en este ejemplo nos vamos a focalizar en un niño que probablemente tenga un diagnóstico de TEA. El principal motivo de consulta siempre van a ser las dificultades en el lenguaje. Primero el papá va a notar, digamos, que el niño no habla, ¿sí? Después se va a dar cuenta que en realidad no responde tanto al nombre, después se va a dar cuenta que en realidad no tiene tanto contacto visual, después también se va a dar cuenta, quizás porque empezó a leer o porque alguien se lo dijo, porque quizás algún profesional se lo hizo notar, de que en realidad juega de manera inapropiada con algunos juguetes. ¿Qué significa jugar de manera inapropiada con algunos juguetes? Que supongamos nosotros tenemos un auto, ¿sí? Y en vez de hacerlo jugar sobre sus ruedas y hacer un ruido de brum, en realidad el niño, por ejemplo, lo golpea. Entonces, generalmente las dificultades en el lenguaje son el principal motivo de consulta. Déjame sí. que haga el aporte. Y también eso es algo que por ahí, la idea de armar esta parte es que Julio vaya diciendo la parte, digamos, científica y yo la parte familiar, digamos. Cómo uno lo va viviendo, porque también hay algo que es real y eso es algo que se vuelven, bueno, conversaciones muy interesantes que tenemos con distintos equipos, cuando, digamos, una cosa es estudiarlo del libro y otra cosa es vivirlo. Sí, otra cosa es realmente experimentarlo. Los papás generalmente nos damos cuenta que nuestro hijo no habla cuando, qué sé yo, notamos de que hay algún otro nene, uno compara, porque hay otro nene que de pronto es más chiquitito y uno se da cuenta de que el nene ya señala, que el nene de pronto ya empieza a decir mamá, papá, un montón de cosas, entonces ahí empieza como una alarma de decir, bueno, pero en contrapartida con esa primera señal de alarma que siente el papá, que realmente lo angustia, aparece el amortiguador, digamos, que es todo el resto de las personas del núcleo familiar que empiezan con que no te preocupes, vos has demorado en hablar, fulanito ha hablado a los 5 años y está perfecto y es locutor de Radio Nacional. Entonces todas esas cosas hacen de que muchas veces algunos papás digan, esto es normal, él necesita esperar más tiempo, ¿sí? Entonces, que el nene no habla es algo real y generalmente es el primer motivo de consulta y por eso le decimos a los papás de que si tu hijo no está hablando en el tiempo que medianamente ya debería empezar a desarrollar lenguaje, no lo desestimes tan livianamente y tratar de hacer un poco de oídos sordos a lo que dicen todas las personas a la vuelta y seguir tu propia corazonada, ¿sí? Exacto. Es verdad que uno en la comparación se empieza a dar cuenta de que, digamos, el desarrollo del lenguaje, especialmente lo que notan los papás, es también, digamos, en esta comparación notan en cuanto a la cantidad de palabras, ¿sí? Porque generalmente lo que uno puede llegar a observar es que el niño puede decir mamá o papá, después podemos pensar si es con intencionalidad o no, pero de pronto en la cantidad de palabras uno también nota, digamos, una diferencia. Sí, mira, acá dice Mariana, los pediatras también hacen muchas veces de amortiguadores. Eso es verdad. Sí, a nosotros nos pasó personalmente que nos dijeron que para que hable teníamos que enseñarle malas palabras. Y nosotros, o sea, no podemos lograr que diga mamá o papá, ¿cómo le vamos a enseñar malas palabras, digamos? Ese tipo de cosas sí es real. Es algo que... Pero bueno, también hay que entender a los colegas pediatras de que ven tantos niños y que por ahí esta es una generación de chicos que también tiene como una especie como de lenguaje un poquito más bajo, ¿sí? Hay mayor dificultades en el lenguaje. Lo que pasa es que por ahí también esto tiene que ver con una cuestión de apreciación, que es el hecho de poder estar pendiente de lo que uno ve, apreciar también lo que el papá nos cuenta, porque el que trabaja con niños tiene que saber que es muy valioso lo que uno ve
en el niño, lo que uno puede observar o de alguna otra manera cuantificar a través de algún tipo de juego, escala o como uno quiera, pero también es cierto que eso tiene que ver con una cuestión de escuchar al papá. ¿Sí? Entonces muchas veces vos vas al pediatra, y esto bajo ningún concepto quiero que se entienda, no es defenestrar o de alguna otra manera condenar a los colegas, no, simplemente plantear una realidad y que de esta realidad obviamente los colegas, digamos, se puedan capacitar más. Generalmente, digamos, se focalizan mucho en lo que tiene que ver con el motivo de consulta. Supongamos, vos fuiste por tu nene porque está con un dolor de garganta, porque está con fiebre, o porque tuvo una gastroenteritis, se focalizan en eso, te dan el tratamiento de eso y no te preguntan a veces si ya está hablando, si está caminando, si cómo está. Porque también tenemos que ser críticos como padres. Son muy pocos padres los que los llevan a sus hijos al pediatra para control de lo que se llama crecimiento y desarrollo. ¿Sí? La mayoría de los papás llevan al pediatra a su hijo cuando está enfermo. ¿Sí? Entonces, cuando está enfermo, la prioridad es esa situación de salud puntual y el pediatra se va a focalizar en eso, ¿no? Entonces, está bueno que también nosotros como papás podamos recomendar a otros papás y todos como sociedad llevarlo también a acostumbrarnos a lo que tiene que ver con el control de crecimiento y desarrollo, porque si no siempre, digamos, nos focalizamos solamente en lo que tiene que ver cuando uno está enfermo. Ahora, también es cierto que el pediatra debería evaluar algunas cuestiones relacionadas al crecimiento y desarrollo, porque también hay cosas que los profesionales que están conectados lo van a saber entender. Hay cosas que escapan a lo que tiene que ver con la visión voluntaria de uno. ¿Sí? Hay signos que por más que uno, digamos, no los investigue, lo mismo están ahí. Y que si uno tiene, digamos, un determinado nivel de experiencia o de capacitación, que no le estoy hablando que tenemos que ser egresados de Harvard, sino simplemente tener un mínimo conocimiento, a ver, una estereotipía, uno la puede ver y está ahí, está ante nuestros ojos, es involuntario, la vamos a ver sí o sí, no hace falta que la busquemos, no es lo mismo que ocultar, digamos, si el niño tiene un roncus, una sibilancia, es otra cosa. Una cosa son los signos que uno busca y otros son los signos que están ahí ante nosotros. Entonces esos signos que están ahí ante nosotros están, ¿sí? Entonces esos son los signos que nosotros tenemos que, como profesionales, pensar en buscarlos. Entonces, ahora, también, como decía Silvia, y van opinando todos, estos amortiguadores van haciendo que por ahí se demore, ¿sí? la consulta. Totalmente. Y lo que es fundamental es también pensar en el hecho de que por ahí, digamos, hay papás que consultan a un fonoaudiólogo primariamente. Y está bien, no está mal, ¿sí? El problema es cuando, digamos, el tratamiento con el fonoaudiólogo se prolonga demasiado con muy pocos resultados, ¿sí? Cuando supongamos nosotros consultamos con el fonoaudiólogo y está 2 años en tratamiento con el fonoaudiólogo, el niño ya tiene 4 años, hay un montón de otros signos que ya se han acentuado, pero el lenguaje no mejoró tanto. Entonces también es un mensaje, digamos, al resto de los profesionales, digamos, que trabajan en esta área, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, que ante determinados signos también hagan una consulta para, digamos, una evaluación interdisciplinaria. La palabra no la tienen, la única palabra no la tiene el médico. Tenemos que salir del modelo hegemónico médico viejo, antiguo, totalmente desactualizado, donde el médico era palabra mayor y lo que decía el médico era digamos, la ley, porque eso es mentira. Eso es un trabajo interdisciplinario y la opinión del médico tiene tanta validez como la tiene la del fonoaudiólogo, la del psicólogo, la del psicomotricista, la del kinesiólogo. Esto es un trabajo interdisciplinario. La odontóloga también. También todo el mundo aporta, digamos, su granito de arena. Lo que sí es cierto es que el papel del médico en este caso es descartar otras cosas. Bien. Porque, por ejemplo, el médico podría hacer una evaluación clínica, podría hacer una evaluación de crecimiento y desarrollo, pero basado también en el desarrollo psicomotriz, y evaluar si es que hay algún signo que podría estar justificando el pedir un laboratorio, un análisis, digamos, de sangre, un análisis de laboratorio, el pedir, digamos, un estudio imagenológico como una resonancia, una tomografía, pedir un electroencefalograma, un electrocardiograma. Bien. Y no olvidarnos de que hay un montón de... Ahí estamos de vuelta. Entonces ahí es donde pasamos al segundo paso. El niño no habla, ¿sí? Lo llevamos al pediatra,
y empezamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Lo más probable es que el pediatra te mande a hacer una serie de estudios, como decía Julio, y entre esos están lo que tenemos que descartar, que son las cuestiones auditivas, los potenciales evocados, ¿sí? Y estaría bueno explicar la diferencia entre potencial evocado y otra emisión acústica, Claro, porque los papás se hacen re lío con eso y esto es súper importante. En realidad lo que hace el acto médico es lo que habla Noelia, es una evaluación. El médico hace una evaluación como también lo tiene que hacer el fonoaudiólogo, el psicólogo, porque es verdad lo que dice Noelia, todo tratamiento tiene que partir de una evaluación. Esa evaluación no tiene que arrojar, digamos, un diagnóstico, pero sí esa evaluación puede arrojar lo que se llama un diagnóstico funcional. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las áreas que están, digamos, teniendo muchos desafíos o pocos desafíos o alguna en ninguno? Y en base a eso trabajar. Es muy común que cuando el niño nace se le hace un estudio que se llama notoemisiones acústicas, que vieron que le ponen un aparatito que se prende una luz en el oído al bebé. Bueno, las notoemisiones acústicas nos dan información, digamos, si el niño escucha o no escucha. ¿Sí? Pues yo les pregunto a ustedes, ¿un niño con hipoacusia escucha? Obvio, un niño con hipoacusia sí escucha. ¿Sí? Lo que puede pasar es que escuche menos. Entonces, generalmente las notoemisiones acústicas, digamos, estos valores, digamos, esta apreciación puede salir, entre comillas, digamos, con normalidad, y el niño puede tener una hipoacusia que esté justificando, digamos, algún retraso en el lenguaje. Entonces siempre se recomienda una evaluación o con el otorrino o pedir lo que se llaman potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, que es un estudio donde nosotros vamos a medir diferentes ondas y cómo se transmiten a través del nervio auditivo, y en base a eso vamos a poder, en la cantidad, digamos, de decibeles y en cuanto al tiempo, digamos, con el cual se transmiten, poder identificar si es que hay alguna hipoacusia. Como para que ustedes me entiendan, es un estudio donde yo le pongo al nene unos chupetitos en la cabeza con un electroencefalograma y unos auriculares. Yo emito un sonido y puedo medir cómo ese sonido, digamos, es transmitido. Es de mucha es mucha ayuda eso. El único problema con los potenciales evocados es que el niño tiene que estar súper quieto o dormido, ¿sí? Entonces por ahí estaría bueno, especialmente cuando son chiquitos, porque requieren como una preparación previa, que la verdad que es bastante cansadora, es llevarlo súper agotado al momento de hacerlo jugar, que no duerma la noche anterior, y llevarlo a punto de dormir, para que puedan realizarle el estudio sin la necesidad de darle alguna gotita o alguna cosa como para que se duerma, que pueda favorecer digamos. El sueño. Entonces, por ahí también decirles a las mamás que generalmente lo que nos cuentan es que van tratando de hacerlo varias veces, es el hecho de que no hay que frustrarse, pero realmente sí es un estudio que otorga una información súper valiosa y es muy necesario. Por eso cuanto más chiquitos para hacerlo es mucho mejor. Sí, dice acá la Noe, si escucha muchas veces no discrimina. Tal cual, es como poner una radio que está mal sintonizada, digamos. Eso es lo que hacen las autoemisiones. En cambio, los potenciales evocados podemos medir qué tanto llega al cerebro. Es como más preciso, digamos. Y también acá, como nos comenta Claudia, así es, los potenciales evocados con rastreo de umbrales, en donde un rastreo debe partir de intensidades altas, o sea, lo que uno busca con el potencial, digamos, evocado es también empezar a ver, por ejemplo, a partir de qué intensidad también de decibeles el niño puede escuchar. Después las fonos, eso seguramente van a poder explicarlo mejor, sí. Porque muchas veces eso es importante, y otro error en el cual se suele, digamos, recaer mucho es en hacer las audiometrías. Ahí está el punto, vos tenés un niño que no habla y lo pones dentro de una cámara y pretendés que el niño te diga si escucha del lado derecho o del lado izquierdo. La verdad que es sumamente complicado. Generalmente no son muchos los casos, pero si se dan, los niños salen súper frustrados, suelen tener alguna situación de ansiedad dentro de esta cámara. Sí, porque se asustan, son chicos. O sea. Entonces de pronto también está la situación donde no se puede evaluar. Esto es muy común también, ¿no? No se puede evaluar. En realidad sí se puede evaluar, lo que hay que encontrar es la forma de cómo evaluarlo, y para eso uno necesita paciencia, pensar en la ansiedad del niño,
Y como les hablaba Silvia ayer con respecto al cepillado de los dientes en cuanto a la desensibilización, bueno, también hay que tener este tipo de conducta para con otras áreas, para con otras evaluaciones. Sí, desensibilización es la palabra clave acá con todos los chicos, con todo lo que sean intervenciones que queramos hacer desde la parte terapéutica. O sea, tenemos que prepararlos de a poquitito, yendo paso a paso, esperando sus tiempos, pero también guiándolos hacia lo que necesitamos. Más cuando son pequeños. La audiometría es una prueba donde se necesita la colaboración del paciente y la comprensión, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Totalmente, y si la lateralidad en un niño más grande no está instalada de una manera firme todavía, explica qué es la lateralidad. Que él pueda identificar, digamos, derecha e izquierda y ya tener, digamos en claro con qué mano escribe, todas esas cosas. A mí me pasó con un montón de pacientes que, digamos, la audiometría ha fallado porque el niño no sabía cuál era derecha o izquierda. Entonces eso es también sumamente importante. ¿Y quién no se ha hecho alguna audiometría y se ha confundido? Al menos a mí me ha pasado también de hacer una audiometría. No es parámetro de referencia, no es parámetro de referencia. Pero bueno, entonces, volvemos entonces le quiero mandar un saludito a Martu, que seguramente nos está viendo con Belén, ellas están en Concepción. Martu es paciente mío, mi vida, una divina. La quiero muchísimo y espero que se esté portando muy bien y que se esté cepillando los dientes, así le quedan súper blancos. Vamos, yo te aseguro que sí. Seguro que sí. Ahora nosotros tenemos que pensar que más o menos lo que uno tiene que pensar en este proceso diagnóstico es que uno evalúa, pero eso no significa, no, vemos signos de TEA, ya hacemos un ADO. No, empieza un proceso diagnóstico donde vos tenés que pedir los estudios, si es que amerita. La verdad que muchas veces los sometemos a los chicos a estudios innecesarios, ¿no? Porque las mamás que tienen sus niños con TEA, el 99% dice que jamás han visto nada en la resonancia magnética, y es verdad. Por ahí es muy común pedir a todo el mundo, ¿no? Es como resonancia, tomografía, electroencefalograma, etcétera, etcétera. No vas a ver nada. Entonces, lo que vos te das cuenta es que por ahí anestesiar a un niño de 2 años para hacer una resonancia, cuando a veces no tenés ni los antecedentes perinatológicos ni nada que lo justifiquen, digamos, es algo complicado, es algo que asusta mucho a los papás, es algo que también es invasivo para el niño y que la mayoría de las veces no está bueno. Entonces esto implica también lo que se llama la racionalización, ¿sí?, de los recursos y la racionalización en lo que tiene que ver con la evaluación. No gastemos, ¿sí?, recursos al vicio. No hagamos hacer una resonancia a un niño que no la necesita, que en algún momento nosotros podemos pensar que la puede necesitar, seguro, pero ¿para qué? No al principio, quizás. Lo que yo sí te puedo asegurar es que vos tenés que evaluar, digamos, el oído, entonces sí o sí tenés que hacer estudios del oído, salvo que el niño ya haya sido evaluado cuando vos lo viste por un otorrino o alguien y haya descartado, digamos, alguna patología auditiva. Sí pedir un análisis de sangre, porque ahí vos podés ver muchos marcadores, especialmente lo que es el hipotiroidismo, que acá en el norte de la Argentina, en el NOA, es muy común. Y el hipotiroidismo sí genera dificultades en la atención, dificultades metabólicas, dificultades en el lenguaje, dificultades cognitivas, ¿sí? Entonces eso es algo a evaluar. Acá también nos comenta Claudia que a veces una buena evaluación también se complementa con una impedanciometría y una timpanometría, seguro. Eso lo va viendo el fonoaudiólogo, el otorrino. No es que necesariamente el médico que hace la evaluación de ser psiquiatra o el neurólogo y nomás pide todo. Esto también no es, como les digo, hay que saber derivar oportunamente al profesional que uno considera, digamos, en ese momento que es, digamos, fundamental la evaluación, y confiar también en los profesionales que para eso se han capacitado, digamos, en cada área. Claro. De ahí en más vos recién podés decir, bueno, a ver, descartaste muchas cuestiones clínicas, biológicas, digamos. Vamos a trabajar, digamos, en unados. Porque es muy común ver chicos que han ido a un consultorio y uno, si bien en una primera consulta puede decir, a ver, hay muchos signos de TEA y lo probable es que sea TEA, pero eso no significa que uno tenga que decirle al papá, mirá, tiene TEA. Uno tiene que ser muy cuidadoso y decir, bueno, mirá, sí hay muchos signos de TEA, pero vamos a hacer unos estudios, vamos a pedir unas evaluaciones, lo vamos a confirmar, porque hay veces que lo que parece ser una cosa en realidad es otra, ¿sí?
y con eso uno evita angustiar, digamos, a los papás innecesariamente. Sí, en ese sentido, como les decía, yo hago la contrapartida. Cuando uno está con el diagnóstico así como por dentro, con esa angustia, cualquier palabra que por ahí puede decir el profesional es como que el papá tiene toda esa sensibilidad a flor de piel, entonces es como que capta. Entonces, y si por ejemplo se te escapa un yo creo que puede ser TEA, es como que, uy, es TEA. Entonces uno está en ese estado de estrés tan angustiante, entonces es súper importante que el profesional en ese momento mantenga un lenguaje neutral, dejando abiertas varias posibilidades, porque realmente estamos en un proceso diagnóstico. Yo creo que ningún profesional así de mirada puede decir es tal cosa, aunque todo por dentro lo diga, pero es muy importante explicarle al papá, y eso queremos que quede súper claro, de que signos de TEA tienen todos los niños. Ahora, no todos los niños van a tener TEA, porque es necesario que se forme ese cuadro, digamos, esa asociación de signos para poder aseverar que ese niño tiene TEA, ¿sí? Y que este diagnóstico no es helados específicamente, no es los potenciales evocados que van a decir es positivo o es negativo, no, esto es un proceso. Entonces, una vez que recolectamos toda la información en forma interdisciplinar en mesa redonda, se discute la situación del niño, recién ahí se llega a la conclusión diagnóstica. Exacto, ¿sí? y muchas veces puede pasar, que me ha pasado a mí con profesionales, digamos, psicólogas con las que trabajo, que me envían los chicos a evaluación que ya tienen hecho helados, ¿sí? Pero lo que se busca también ahí es que descartar las otras cosas para corroborar el diagnóstico que ellas ya han hecho. A ver, lo ideal sería arrancar desde un punto y después llegar al lado, pero si se ha llegado al lado primero, lo importante también es descartar el resto de las cosas, porque Claro. si no queda como que es muy común ver chicos que han ingresado, le han hecho un lado de 10 minutos, se fueron a la casa con el diagnóstico y nunca se le pidió un análisis de sangre, un estudio del oído, etcétera, etcétera. Y eso de alguna otra forma es bastante invasivo, pero bastante también fuerte para un papá, porque vos fuiste por una evaluación y te fuiste con un diagnóstico y de volviste TEA, con un diagnóstico. ¿me entendés? Sí. Entonces, en cambio en un proceso diagnóstico, si bien sabemos que la angustia está, como hablamos estos días de la curva, del coronavirus, bueno, Sí. esto es lo mismo, o sea, tratar de aplanar la curva de ansiedad, acompañándolo al papá como para que tenga tiempo él de procesar toda la información que va llegando y para procesar todo lo que el profesional le va contando, ¿no? Sí, porque aparte en ese sentido quizás hay algo que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que no es solamente esa relación unidireccional de el niño para con el papá, ¿sí? Sino que también tenemos que tener en cuenta que es el papá, el niño con el papá con la pareja, si es que tiene pareja, el papá dentro de su núcleo familiar, porque están los abuelos, están los tíos, entonces y cuando se empieza con un proceso diagnóstico es como que hay una situación permanente de, pero ¿y será, no será? De cuestionamiento al papá, de por qué, para qué lo llevas. Entonces, en ese sentido es súper importante tratar de explicarle al papá de que esto va a demorar un cierto tiempo, explicarle cuál es el paso a paso que se va a seguir y por sobre todas las cosas acompañarlo, porque acá es como que por ahí en la parte de diagnóstico uno se enfoca demasiado en el niño, pero los papás también necesitan esa contención, también necesitan que uno le explique. Hay un montón de foros en donde yo veo mamás mismas que me han consultado, le hicieron helados, dio 17 y no sé qué significa eso, y me preguntan a mí. Entonces, o sea, en ese sentido es súper importante que el papá sea consciente y sepa exactamente en dónde está parado y cuáles son los posibles caminos que se van a seguir, porque si no, es como que le triplicamos la angustia. O sea, estoy haciendo algo de lo que no sé a dónde voy, no sé lo que va a pasar, yo creo que puede ser esto. Entonces, por ahí quizás
tomándonos 5 o 10 minutos, sentándolo al papá, explicándole, mira, estamos partiendo de acá, vamos a hacer esto, para estar seguros. Le transmitimos esa confianza y esa seguridad que es súper necesario, que al papá lo relaja, y todo lo que relaja al papá termina secundariamente afectando positivamente a ese núcleo familiar y especialmente a ese niño que está en proceso diagnóstico. Seguro, y es importante pensar en esto de los foros, ¿no? Un papá va a consultar a los foros por dos motivos principales. La primera es porque está necesitado de información, quiere aprender de experiencias y quiere saber si lo que una mamá pudo aplicar con un nene le puede servir al suyo. Eso es una cosa fundamental. Y la segunda es porque también hay falta de información por parte de los profesionales, entonces está bueno, digamos, como dice Silvia, tomarnos nuestro tiempo como para poder charlar con los papás, ayudarlos, guiarlos y contenerlos. Porque en realidad lo que el papel que uno debe cumplir también es el de guía y el de contención, ¿sí? Eso es fundamental. Cuando generalmente pasa el tema de los diagnósticos, por ahí, digamos, es importante pensar en cuanto a la aceptación del diagnóstico. El diagnóstico en realidad, eso es una opinión personal como padre, uno no lo acepta nunca. Es algo muy difícil decir, bueno, yo acepté. Lo que uno puede hacer es convivir con eso, y el aprender a convivir es un camino que se inicia no en todas las personas al mismo tiempo, porque recibimos eso pasa en los consultorios donde una mamá dice, no, él no lo puede aceptar todavía, o al revés, el papá dice, ella no lo puede aceptar todavía. Bueno, hay que ayudar a esa persona, ese papá o esa mamá a poder sobrellevar esto, pensando fundamentalmente en que un diagnóstico no significa un límite para nada, es solamente, digamos, el nombre que se le ha dado a algunas cuestiones, bajo ningún concepto tampoco significa una etiqueta, y que este diagnóstico ayuda a explicar algunas cosas, pero uno tiene que pensar, ¿sí?, en nuestro niño, nuestra niña, y hay una frase que es muy buena, que es, digamos, querer al niño que tenemos y no pensar en el niño que queremos tener, ¿sí? Eso es fundamental para poder ayudarlo, y cuando el tema de los diagnósticos, también tiene que ser comunicado de una manera contenedora, asertiva, porque en estos diagnósticos express lo que uno ve muchas veces es que los diagnósticos están dados de una forma tal en las cuales los niveles de angustia que se generan al papá son sumamente elevados. No se le brinda información, el papá vuelve con mucha culpa, mucha angustia, y digamos, esto se complica. Acá Isabel del Valle Reina, que sí, es verdad, yo lo veía a tu hijo en el set, sí lo recuerdo, les mando un gran saludo. Ella dice, por ejemplo, los diagnósticos de los niños se escriben con lápiz. Esto es una realidad. Ahí vamos, a eso llegábamos. Y ahí yo quisiera decirle dos cosas. La primera es que yo creo que el papá se merece saber si es que uno ha visto signos de alarma de algo. Yo no puedo ver un niño y decirle al papá, no sé qué tiene, vamos a hacer los estudios, porque eso también al papá le genera mucha más angustia. Es decir, no sé, vamos a ver, es peor. El papá tiene la sensación de que no sacó ninguna conclusión y lo único que se fue es con más dudas todavía. Con más dudas, porque se fue con resonancia, electroencefalograma, electrocardiograma, electro, no sé si un poco y cualquier papá, no es necesario que tenga ningún tipo de preparación, te dicen resonancia, te dicen tomografía, y vos ya pensás capaz que sea un tumor, capaz que sea alguna cosa, y la mente vuela. Entonces, por eso es importante explicarles para qué se pide. O sea, lo pedimos para asegurarnos de que está todo bien, y es un paso protocolar, vamos Exacto. A ir paso a paso, y eso es una súper diferencia al momento de la consulta, y realmente estaría bueno que los profesionales lo Exacto, no puedes decirle no sé nada, tenés que brindarle algún tipo de información, digamos, con la cautela necesaria, pero por otra parte tampoco le puedes decir, mira, tu hijo tiene autismo o es autista, como muchas veces se le dice a los papás, o mira, tu hijo tiene TDAH, listo, ya, no, mira, me parece que él tiene muchos signos de TDAH o tiene muchos signos de TEA, vamos a hacer una evaluación para descartarlo, para poder estar saber. seguros. Yo le digo a los papás una frase que es
digamos, para mí muy importante, que es, si no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. Entonces hagamos una evaluación para saber dónde estamos, ahí vamos a saber puntualmente si hay un diagnóstico o no, y en base a eso vamos a plantear digamos, un objetivo de tratamiento. Y con respecto a los diagnósticos se escriben con lápiz, es cierto, pero no tenemos que brindarles falsas esperanzas a los papás. Porque muchos papás le dicen, a ver, muchos papás me dicen, ay doctor, pero hoy tiene 2 años el nene y acaba de recibir un diagnóstico de TEA. Doctor, pero puede ser otra cosa. Y si uno empieza así, quédate tranquila, ya vas a ver que a los 5 o 6 años esto no es TEA, es TEL. Y empezamos con esto, no, sí, mira, puede ser otra cosa, pero no te preocupes. No, uno brinda falsas esperanzas y ese papá está pensando en no es TEA, no es TEA, no es TEA, no es TEA. Puede ser TEL, puede ser otra cosa. Y de pronto ese papá tampoco puede sobrellevar ese diagnóstico, ni tampoco puede sobrellevar ese duelo ni nada, porque está pensando en otra cosa. Es más, le duplicamos el duelo. ¿Por qué? Porque por un lado le estamos diciendo, ahora tiene TEA, pero después puede ser TEL. Entonces hacemos el proceso porque estamos esperanzados de que va a ser otra cosa, y cuando llegan los 7 o 8 años, que digamos ya la cosa está un poco más definida, el cuadro está un poco más decantado, y de pronto vuelve a ser TEA, o es como de nuevo empezar con todo el proceso, entonces como que duplicamos el duelo. Eso es algo súper innecesario. Exacto, y el tema de que se escriben con lápiz obedece también al hecho de que los profesionales y los papás sabemos que el diagnóstico puede cambiar en algún momento, pero la palabra es puede cambiar, no significa que va a cambiar. Y si vos tenés tu nene con 2 años y hoy tiene diagnóstico con TEA, hoy tiene TEA, entonces focalizate en eso, vamos a armar un plan de trabajo en base a eso, y el tiempo dirá, y de evaluación, digamos, las evaluaciones que hacen constantemente los profesionales, y la evolución determinará, digamos, si el diagnóstico sigue siendo el mismo. Es muy común muchos profesionales que con 2 años ya empiezan a diagnosticar TEL. Acá las fonoaudiólogas que están conectadas van a saber decir eso. A ver, vos para poder diagnosticar TEL tenés que descartar TEA para arrancar, ¿sí? El TEL no tiene que ir acompañado de ninguna otra comorbilidad importante y vos tenés que esperar hasta los 5 o 6 años para poder diagnosticarlo. No puedes en un niño de 2 años decir que tiene TEL, ¿sí? Que un niño con TEL puede tener primariamente en una edad temprana signos de TEA, sí, es súper común, ¿sí? Pero con 2 años no puedes decir que tiene TEL, porque si no, de alguna u otra manera, también estos errores diagnósticos que son bastante groseros conllevan a la angustia de los papás. Hay un montón de niños que han sido diagnosticados con TEL a los 2-3 años, que cuando uno los ve a los 6-7 dice, no, es TEA, siempre fue TEA, nunca fue TEL el diagnóstico. Doble duelo, entonces volvemos de nuevo, como muchos niños que uno ha visto con TDAH o con TEA y que digamos de pronto no era TEA, era TDAH, o no era TDAH, era TEA. Entonces eso también implica una angustia. Puede pasar que uno como profesional, digamos, pudiera hacer un diagnóstico ahora y después del diagnóstico, digamos, ser otro, sí, por muchos factores, o porque, digamos, los signos han ido acentuándose en otras áreas, lo cual ha ido modificando, digamos, el diagnóstico, el cuadro. Uno como profesional también es un humano, podría equivocarse, eso es verdad. Lo ideal es que eso pase la menor cantidad de las veces. Y a ver, hay una cosa que es muy clara a todos los profesionales que nos están viendo. Si vos tenés un niño menor de 5 años y ves que tiene signos de TEA, signos de TDAH, signos de TEL, y la verdad que es un cuadro bastante heterogéneo, esto no implica que sea grave. Que un chico tenga varios signos de varias áreas no quiere decir que es grave. Nos saquemos de la cabeza el término gravedad, ¿sí? Significa que es un cuadro diferente, nada más, ¿sí? A ver, si vos no sabes, digamos, puntualmente qué es lo que tiene, no te apresures y no te angusties como profesional. Pensá en algo que se llama retraso global del desarrollo. Retraso global del desarrollo es un cuadro donde vos tenés un descenso en más de 5 áreas del desarrollo que te dura, digamos que es extensible hasta los 5 o 6 años, y en el cual vos todavía no podés brindar una explicación puntual para poder diagnosticar alguno de los otros cuadros. Que es muy importante diferenciar retraso global del desarrollo del trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es otra de las preguntas que en los foros siempre viste, como que se confunden. Entonces, el TGD no especificado, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, hoy por hoy es TEA.
Antes entraba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, donde estaba autismo, síndrome de Asperger, TGD no especificado, digamos el autismo regresivo. Pero el TGD no especificado hoy es TEA, no existe como tal. Y el retraso del desarrollo, hoy por hoy es lo mismo que el retraso global del desarrollo, ¿sí? Después uno puede ver si, digamos, lo que predomina más es la parte motora, el lenguaje, etcétera, etcétera, pero el término de retraso global del desarrollo existe y es un diagnóstico que simplemente te explica eso, es un diagnóstico provisorio. Muchos chicos, digamos, no van a cumplir después ningún criterio diagnóstico, ¿sí? Porque de pronto se realizó la estimulación correspondiente en esas áreas y ha mejorado. Y otros donde el cuadro se va a ir acentuando, los signos se van a ir, digamos, de una u otra manera consolidando en determinadas áreas y vos vas a poder llegar al diagnóstico, digamos, real. Bien. Lo importante, una vez realizado, digamos, todo el tema de la evaluación, es que cuando el profesional comunica, digamos, su conclusión diagnóstica, tenga suficiente empatía, comprensión, contención, porque realmente a partir de ese momento también hay algo que es real y es ver el destape que generalmente produce una noticia a nivel de la pareja, si es que son dos papás, porque digamos, es muy raro que los dos estén al mismo tiempo, en el mismo momento, digamos, de procesamiento, digamos, de la situación. Entonces, esa familia necesita de pronto un cambio radical en toda su dinámica familiar, porque de pronto el niño va a necesitar ir a fono, ir a psicóloga, ir a TEO, Obviamente, no es que más profesionales, no. Eso va a depender obviamente del perfil de cada niño, porque acá yo creo, esto es una opinión muy personal, yo creo que autismo es tan complejo por dos cosas. Por un lado, porque es un concepto dinámico. Esto es algo dinámico, esto es neurodesarrollo. No es lo mismo el niño a los 2 que a los 4 que a los 8. Y que cuando es adolescente, adulto, ellos van cambiando. Y los papás tenemos que ir adaptándonos de acuerdo a la etapa que el niño está atravesando. Y por otro lado también es respetar ese perfil único del paciente. No es el tratamiento para una angina es el mismo para todo el mundo, digamos. Pero en cambio en autismo el tratamiento que parte, digamos, de la conclusión diagnóstica, ay, mira mi vida, soy Martu, te mando saludos. Hola Martu, mi amor, te quiero mucho. ¡Mua! Yo también te quiero mucho, mi vida. A partir del diagnóstico, el tratamiento tiene que estar diseñado en base al niño para potenciar, digamos, para tratar de apuntalar todos los desafíos que tiene, ¿sí? Y por otro lado, para estimular todas las potencialidades que tiene. ¿Sí? Y eso es algo que... Eso es algo que es fundamental. Digamos, siempre el tratamiento es como un traje de sastre, hecho a medida de cada niño, y no importa si tu niño tiene un diagnóstico de TEA, de TDAH, de discapacidad intelectual. A ver, supongamos los niños que tienen TDAH y que tienen 6 años y que acaban de recibir su diagnóstico, no todos van a necesitar la misma cantidad de sesiones de psicología, ni el mismo abordaje, ni tampoco trabajar en las mismas áreas. No todos van a necesitar las mismas adaptaciones desde el punto de vista pedagógico. Sabemos que hay un común de factores, digamos, que está presente en todos los niños, por eso es que tienen ese mismo diagnóstico, claro. Pero son las diferencias las que hacen que cada niño reciba diferentes apoyos. Hay chicos con TDAH que necesitan que su maestra de apoyo a la integración escolar vaya todos los días, hay otros que solamente vaya 2 veces a la semana, hay unos que necesitan que vaya 3 veces a la semana. Entonces, pensar en esto, digamos, en cuanto a las particularidades del niño, porque muchas veces hemos escuchado, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba ayer de la teoría psicodinámica y todas esas cosas? Bueno, hemos escuchado hablar de que ellos entienden la singularidad y la individualidad y un montón de cosas. A ver, si nosotros los que tenemos otra línea, también tenemos en cuenta la singularidad, la individualidad. En realidad no es la singularidad, eso es una palabra que a mí no me simpatiza para nada, sino la individualidad de cada niño, respetándolo como persona, y como persona diferente, porque todos somos diferentes. Es una sociedad neurodiversa que todavía no lo podemos aceptar, o que muchos no lo acepten, eso es otra cosa. Pero esta es una sociedad neurodiversa, lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Entonces,
Lo que sí tenemos que pensar es en el hecho de que también desde el punto de vista de nuestra línea se tienen en cuenta siempre estas individualidades. ¿Sí? Si no, serían todos los mismos tratamientos para todos los chicos, los resultados serían catastróficos. Sí, totalmente. Acá Melissa nos está diciendo, nos pasa que hasta nuestra familia, a veces seguramente sin mala intención, nos dice, ay, pero Vicente nada que ver con Santiago, haciendo alusión a las características de TEA. Teníamos y la gente tiene un solo concepto de una persona con autismo. Pero por supuesto, nosotros tenemos también una gran dificultad, que es el hecho de que hay un montón de personas, y en ese sentido nosotros tenemos que tener la suficiente empatía, que no conviven con la condición. Entonces lo más aproximado que van a tener a una persona con TEA puede ser a través de una película. Entonces, las personas que te dicen, ay, pero es como Rainman o es como Forrest Gump, entonces, en ese sentido, bueno, es esa persona que está tratando de buscar un modelo como para poder entender la situación. Generalmente no lo hacen con mala intención, entonces ahí es donde viene la información del papá para transmitirlo a esa persona. Pero también volvemos al punto cero, que es si en el momento, a partir del momento diagnóstico, el papá no fue informado de forma correcta, no sabe qué es lo que está pasando y lo que aprende, lo aprende a través de foros y empieza a buscar en un foro y le recomiendan una dieta. Va a otro, le recomiendan un protocolo. Va a otro, entonces le armamos a estas familias una ensalada rusa en la cabeza que lógicamente no van a poder transmitir muy bien, digamos, qué es lo que está pasando. Entonces, por ahí está bueno descomplicar el autismo, descomplicar el neurodesarrollo y tratar de ser claros, especialmente desde el minuto cero. Nosotros siempre decimos, los papás tienen que empezar el proceso diagnóstico con el pie derecho, y para empezarlo con el pie derecho necesitan información, ¿sí? ¿Quién más que ellos quieren aprender qué es lo que está pasando o cómo ayudar a su hijo? El tema es de que ellos quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Seguro, ¿Sí? el primero trabajar en los padres y después también sí puede ser válido trabajar con la familia, porque existe en el inconsciente colectivo de la sociedad la imagen de autismo como la de un niño que está en una esquina, que no mira, que no habla, que se pega. No, eso es falso. A ver, hay algunos niños, digamos, que no hablan, sí, hay algunas personas que no hablan, hay algunas personas, digamos, que presentan algún tipo de, de conducta particular, sí, hay algunas personas, digamos, que socializan prácticamente muy poquito, sí, pero, a ver, precisamente a pesar de que hay muchas críticas con respecto al DSM-5, el concepto de espectro ha traído eso, digamos, también a aclarar el tema de que hay muchísimas características que hacen de que todas las personas con TEA sean diferentes, por eso es que están todas dentro de un espectro. Entonces, el autismo no es, digamos, un concepto único, sino nosotros podemos decir que hay tantos autismos como personas hay, por eso es que es un espectro. Y también esto es importante porque muchas veces habremos escuchado frases, los adultos, y después los padres con respecto a los niños, frases como, vos tenés autismo, o él tiene autismo, no, vos me estás cargando, eso no puede ser, no, mira, tenés que rever el diagnóstico, andar a buscar a este especialista, que es imposible, no puede ser, no, bueno, es que lo que pasa es que todavía necesitamos cambiar esa imagen en ese consciente colectivo. Acá Noelia también digamos, colaboraba con esto que nosotros estábamos hablando, que el tratamiento de cada área depende de la evaluación y así podemos diseñar objetivos concretos a partir de los resultados. Obviamente, esto es una reevaluación constante, porque vos tenés que constantemente ir midiendo, evaluando, ¿sí? Monitorizando cuáles son los resultados que vos vas teniendo y en base a eso ir cambiando el rumbo del tratamiento en el sentido de las necesidades que se van presentando día a día. Gabriel Rojas nos cuenta, bueno, que su nene primero había recibido un diagnóstico de TEL y después un diagnóstico de TEA, y que lo importante es que los papás tengan información de cómo ayudarlo. Obviamente que sí. Por ahí puede pasar, como dice Gabriel acá, de que, como yo les decía, recibieron un diagnóstico que no cumplía con los criterios, ni siquiera en cuanto a edad, ni siquiera un montón de cosas, pero más allá de eso, muchos papás sí recibieron la ayuda, como por ejemplo, cómo ayudarlo. Hay una realidad que es cierta, es que vos vas a recibir ayuda
pero existe una probabilidad muy grande, yo te diría que casi total, de que no recibas la ayuda específica. Porque si yo te ayudo para que tu niño pueda trabajar algunas cuestiones pensando que él tiene un TEL y cuando en realidad él tiene un TEA, la ayuda no va a ser específica. Porque, digamos, estamos trabajando desde otro punto del entendimiento y eso es importante. El diagnóstico para un profesional, como yo digo, no es un checklist de dificultades en la atención, hiperactividad, control de los impulsos, falla en función ejecutiva, TDAH. No, esto no es un checklist, es entender. Si yo no entiendo lo que es, por qué, digamos, este niño piensa como piensa, hace como hace, se conduce como se conduce, se comporta como se comporta, obviamente teniendo en cuenta la influencia de este diagnóstico, pero también de sus particularidades individuales como persona, nunca lo voy a poder ayudar de una manera específica. Entonces yo lo puedo ayudar como persona, pero si no estoy entendiendo la otra área que tiene que ver con el diagnóstico, y probablemente lo ayude mucho, pero no de una manera específica. Entonces es ahí cuando los papás, cuando reciben un nuevo diagnóstico, que es el diagnóstico real, y trabajan específicamente partiendo de ese diagnóstico y partiendo de las individualidades de este niño, es que ven que los avances son mucho mayores, ¿sí? Algo que por ahí es importante es de que más allá de... Hay muchos papás que por ahí se entusiasman, son como fases también, ¿no? Hay que comprenderlo así, pero como que tratan de aprender lo más que pueden a través de artículos, a través de foros, a través de otras personas, de historias para tratar de comprender a su hijo. Y lo que por ahí les podemos decir es de que no pierdan tanto el tiempo en compartir, en tratar de recolectar historias, digamos, de otros niños y que observen más a su hijo. Las respuestas están frente a sus ojos. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que lo hace sonreír? ¿Qué es lo que hace que te mire? Entonces, en ese sentido, por ahí, digamos, tenemos nosotros como familia, nosotros como padres, en primer lugar, que sacarnos ese estereotipo de la cabeza de que porque tiene esa etiqueta o porque tiene ese diagnóstico, él seguramente le gusta la matemática o seguramente no. Aprende qué es lo que a tu hijo le gusta, qué es lo que a él lo divierte, qué es lo que a él le funciona y en base a eso ayúdalo, apoyalo para que pueda superar sus desafíos, ¿sí? Con el apoyo y siempre consultando con el equipo interdisciplinar que para eso está, digamos, alrededor. Acá, tuyo. Como por ejemplo Raquel nos cuenta de que su hijo tiene TEA, pero también tiene aparte una discapacidad auditiva, tiene TDAH, tiene cuestiones, digamos, tiene varios diagnósticos asociados. A ver, vos podés tener varios diagnósticos asociados. Recién cuando yo te hablaba de los potenciales evocados, hablábamos de todo eso. A ver, vos podés tener una hipoacusia y lo mismo tener TEA. Vos no pedís, digamos, el potencial evocado como para decir, no tiene hipoacusia y no tiene TEA. Vos simplemente lo que buscás son asociaciones de comorbilidades también. Hay veces que sí, realmente tiene una hipoacusia que explica todos los síntomas y el chico de pronto recibe un implante coclear o recibe, digamos, un audífono y con eso mejoró todo. Y hay veces que no. Entonces eso también es importante, las comorbilidades. Ahí te vuelvo a mandar otro saludo, Martina. Y ahí nos está viendo José Tejada, que hoy cumple años. Así que te quiero mandar un gran saludo. José, digamos, es el presidente de la Fundación Primero de los Niños, que trabaja muchísimo con nosotros. Es una persona súper comprometida con todas las actividades, digamos, que hacen las diferentes asociaciones y grupos, digamos, que estamos en esta movida junto con nosotros. Así que bueno, José, te mandamos un gran saludo, un gran abrazo, que la pases de 10, una excelente persona. Así que espero que la pases de 10 en el día de hoy. Sí, José, con esa princesa hermosa que tenés ahí en casa. Bueno, chicos, vamos dejándolo con puntos suspensivos. De última para mañana lo vamos a seguir al tema, porque la verdad que es un tema que da para largo. Y bueno, como les decíamos, la idea es tratar de transmitirles conceptos que por ahí, como uno ya está ya pasado, digamos, por toda esa etapa, las cosas parecen tan obvias, tan claras. Entonces, por ahí, bueno, tratar de transmitirles, especialmente a los papás que están muy angustiados porque no saben qué es lo que va a pasar, que se relajen. Todo cae por su propio peso y realmente es muy importante tratar de, en estos momentos, mantener
mantenernos tranquilos y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Exacto, ¿sí? y no tener miedo a un diagnóstico, no tener miedo a esto de qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos. Tampoco. No sabemos qué va a pasar en un mes, Exacto. convengamos. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer, qué vamos a almorzar ahora. Entonces, de pronto, la vida tiene esa cierta imprevisibilidad que está bueno tenerla en cuenta, porque a veces vos vas a algún profesional y te dice, no, mira, ¿sabes qué? No va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no, para, eso no lo sí. sabes, eso no lo sabes, no hay que caer en eso. Lo importante es decirle al papá, va a poder trabajar, va a poder estudiar y todo, mira, vamos a trabajar en todo eso, y lo que va a pasar no lo sabemos ahora, no pensemos en el futuro, pensemos en el ahora, que es lo que se necesita ahora. ¿Sí? Lo que va a pasar mañana nadie lo sabe y nadie te puede decir si tu hijo, vos acabas de recibir el diagnóstico, nadie, pero nadie te puede decir lo que va a pasar con tu hijo a futuro. Nadie tiene ese derecho, nadie lo sabe. ¿Sí? Entonces, vos focalízate en el ahora, en ayudarlo. El tiempo es el que nos dirá, digamos, qué pasará a futuro y no hay que tener miedo tampoco a lo que vaya a pasar. ¿Sí? Bueno, chicas, muchas gracias por estar siempre ahí. Les mandamos un abrazo gigante. Un amor con Santi. ¡Ay, mi vida, Santi! Chicos, la verdad es que bueno, muchas gracias por acompañarnos, hacen que como que se pase súper rápido el día. Y bueno, por ahí si tienen más dudas o quieren saber más cosas, nos mandan como siempre a través de mensaje privado y bueno, siempre vamos a tratar de responderles lo más rápido posible. Así bueno, los acompañamos y entre todos juntos podemos pasar esta cuarentena de una forma mucho más amena y la verdad de que bueno, informándonos también, pasando en limpio un montón de cosas que probablemente ayuden a muchas personas, ¿sí? Les mandamos un beso grande. Un gran saludo, se cuidan, respeten la cuarentena, cuiden todas las medidas de higiene, lo necesitamos todos, esto ya va a pasar pronto y nos vemos mañana nuevamente. Nos vemos, chicas, nos vemos. Chau, Chao. chau.